Buenas tardes, pues continuando con lo que nos presentaba Juan Carlos anteriormente, pues los invito a visitar los póster, que muchas de esas evaluaciones económicas son derivados de los posicionamientos que vamos acá de ver. Entonces, un poco de contexto antes de arrancar con el lanzamiento del manual. Pues cuando se inició el IEDS hace más o menos 10 años, pues se hicieron unos manuales metodológicos. Alrededor de 2014, los principales fueron de efectividad y seguridad, de evaluación económica y análisis de impacto presupuestal. Entonces, hoy celebrando estos 10 años, vamos a lanzar una nueva versión de este manual y en contexto, pues esta presentación está basada en 4 ítems fundamentales. El primero es la presentación como tal, el propósito de ese manual. El segundo son los nuevos elementos que traemos a partir de ese manual de 2014. El tercer elemento es el caso de referencia como las principales recomendaciones de ese manual. Finalmente, algunas conclusiones que pudiéramos utilizar en política pública de ese manual. Entonces empezamos con la presentación. Entonces el propósito, tenemos 3 propósitos fundamentales para haber actualizado este manual en orden, digámoslo, de causalidad. El primero son los desarrollos constantes en los métodos, particularmente en Colombia, de las fuentes de información. El segundo es la necesidad de actualizar estos estándares a la luz de esos nuevos métodos, particularmente en Colombia. Y el tercero, pues, a través de estos nuevos métodos y a través de estas nuevas fuentes de información, cómo contribuir mejor a la toma de decisiones y a la asignación eficiente de los recursos en Colombia. Entonces, aquí traigo un mapa general, viene del 2014 para los que lo conocen, y aquí tenemos algunas actualizaciones pequeñas. Entonces, vamos a iniciar con la definición de qué es un análisis de impacto presupuestal. Desde la mañana hemos venido hablando un poco de ello, más o menos, digamos, la definición convencional es cuántos serían los recursos adicionales de incluir una nueva tecnología en la asignación de recursos públicos, comparativamente si no estuviera incluida. Aquí en el contexto colombiano, particularmente más que la inclusión o no inclusión, es el ¿cómo cambio esos recursos de una fuente de financiación a otra? Me explico mejor. Por ejemplo, aquí tenemos financiación de recobros y presupuestos máximos, cómo desplazo esos recursos de una fuente de financiación a tecnologías pagadas con cargo a la OPC, o unidad de pago por capitación, como hemos venido viendo en la parte final de la mañana. Entonces, ya teniendo clara esa definición de IP, tenemos unas etapas. La primera es, vamos a definir la población a la cual van designadas esas tecnologías. Las tecnologías tienen un proceso similar a lo que nos mencionaba Juan Carlos, la indicación INVIMA, un ente normativo regulatorio que nos indica hacia dónde van esas tecnologías. Luego buscamos una población a la cual va orientada esas tecnologías. Son 3 etapas. La primera es la población, una población total, la que estaría con recursos sanitarios asociados a esa tecnología, a los que pudieran acceder. Entonces allí buscamos las bases de datos de afiliación al sistema de seguridad social en salud. Luego pasamos a buscar como un siguiente paso la población con la enfermedad. A través de datos de incidencia y prevalencia, buscamos cuál es esa población que pudiera tener la condición de salud. Luego pasamos a un nivel de precisión aún mayor, que es la población objetivo. Me explico con un ejemplo. Tenemos pacientes que pudieran a acceder a los servicios de los medicamentos para la depresión. Luego buscamos cuál es la prevalencia de incidencia de estos pacientes con depresión, y en un refinamiento aún mayor buscamos cuáles están en se les puede asignar una primera línea de tratamiento, una segunda o una tercera. Luego, una vez identificada esa población o esas indicaciones, vamos a costear. Vamos a ver cuáles son los recursos, cuánto nos cuestan esos medicamentos, procedimientos o dispositivos médicos, dependiendo del tipo de tecnología que estemos desarrollando. Estos medicamentos tienen una participación de mercado. Entonces, esta nueva tecnología puede entrar a sustituir, desplazar, cambiar ese mercado de alguna manera. Entonces, vamos a entrar ya a evaluarlo. Y finalmente vamos a tener el costo agregado, tanto en un escenario que denominamos un escenario actual, que es un supuesto, donde qué pasaría si esa tecnología no estuviera incluida en los recursos públicos, y luego qué pasaría con la inclusión de esa tecnología, cómo moverían los recursos, incluyendo tanto esas nuevas que estarían financiadas como las que tenemos ahorita. Y la diferencia del impacto presupuestario sería la diferencia entre esos 2 escenarios. Allí tenemos un análisis de sensibilidad que es importante porque hay muchos parámetros, estructuras de modelos que no conocemos, entonces debemos saber cómo se desplaza ese resultado, ese caso base. Y transversalmente tenemos los modelos matemáticos, que son los que nos permiten poder hacer todos estos insumos y conjugarlos en un resultado. Entonces, esto no sería posible sin los autores, tanto los que aún pertenecen en el IEDS como personas que ya no están. Para resaltar, aquí tenemos perfiles desde economía de la salud, química farmacéutica, salud pública, estadística, epidemiología, ingeniería biomédica y medicina. El proceso de construcción fue el siguiente, fue 4 etapas. Primero, la identificación de los temas clave,
quede clave. En este caso, temáticas que requieren actualización, nuevos tópicos que se dan en discusión en la literatura, particularmente como les mencionaba antes, las fuentes de información. Ese era el primer como eslabón que había que actualizar. Luego hicimos una revisión de esos insumos, una revisión de literatura focalizada en esos temas, un panel o varios paneles o reuniones técnicas en el IETS. Aquí es particularmente importante porque este manual es con recursos propios del IETS. Entonces, los técnicos a la par que estamos ejecutando proyectos, esto fueron pues con dedicación, digamos, parcial en los tiempos libres, por decirlo así, o en la asignación que se pudiera dar dentro del IES con los presupuestos que se tiene de predefinidos para ello. Tenemos una consulta a expertos externos, que se les consultó particularmente temas particulares, y este manual en una tercera etapa tuvo un proceso de revisión. Tuvimos dos momentos, una revisión inicial de un primer borrador, tanto interna como de algunos pares externos, y luego contamos con una revisión externa, de una versión un poco más consolidada final, tanto de pares internacionales como nacionales. Y finalizamos con la elaboración propia de las metodologías y construimos una síntesis de cada recomendación alrededor de esas metodologías. Entonces, el proceso de revisión, como pueden ver, tenemos una revisión interna de líderes profesionales de distintos campos y tenemos una revisión internacional donde rescatamos aquí Josephine Markov como una de las grandes autoras en evaluación de impacto presupuestal, también personas importantes como Dino Sepúlveda, Manuel Antonio Espinosa, Jaime Espine, Andrés Pichón Riveré. También tenemos una externa nacional. Aquí resaltamos los exmiembros del IETS, que fueron los primeros autores de esos manuales, pero también resaltamos a Norman Maldonado, Jorge Augusto Díaz, Sergio Iván, César Guevara, Luis Tocarruncho del Ministerio de Salud, Iván Rocío León, Dairo Orlando, Jorge Ernesto García, Paul Díaz y Jorge Eduardo Martínez. Y aquí resaltamos distintas instituciones que nos aportaron de todos estos revisores, que son del Ministerio de Salud, la industria farmacéutica, sociedades de pacientes, la academia, entidades regulatorias, consultoras, prestadoras, IPS, CPS y demás. Entre los perfiles también tenemos muchos perfiles, desde economía de la salud, química farmacéutica, administradores públicos, medicina, administración financiera, medicina y todos los campos que pudieron ver allí. Entonces tenemos como resultado del manual, tenemos 12 secciones y una sección pues, de anexos y de planeación metodológica. En la primera, la presentación vamos a mostrar o mostramos cómo y cuál es la necesidad del nuevo manual, ¿cierto? ¿Cuáles son esos nuevos hallazgos? ¿Qué es lo que nos trae nuevo de innovación comparativamente con el 2014? El segundo, la conformación del grupo desarrollador. Dentro de los 10 años que hemos tenido experiencia desarrollando este tipo de productos, es que un economista no puede solo, un modelador matemático no puede solo, un epidemiólogo no puede solo. Entonces aquí recomendamos cuáles son esas áreas que son de relevancia para la IPEC y cuáles serían esos roles que deberían de cumplir idealmente, y particularmente algo que es muy relevante a la hora de hacer investigación en evaluación de tecnologías en salud es el conflicto de interés. Declararlo, hacerlo explícito, eso no implica que no pueda participar, pero sí hay como unas normas alrededor de esa participación. Luego tenemos la definición y objetivo de la IP. ¿Cuál es nuestro objetivo? Tenemos una definición estándar, pero ¿cuál es el objetivo en el país? ¿Cuáles son de esas perspectivas, cómo pudiéramos implementarlo, aplicarlo? Entonces allí intentamos esbozar un poco eso, cuál es la aplicabilidad que va a tener este manual. En el cuarto tenemos las etapas del desarrollo del estudio de la IP, que es lo que inicié esta charla. Luego seguimos un quinto, que es algo nuevo dentro del manual, que son los modelos de análisis. Entonces tenemos dentro, aquí lo que intentamos abordar es todo ese proceso que se debe dar de validación de los manuales, los requerimientos que debe cumplir, más que un desarrollo metodológico o teórico, porque para eso ya hay literatura al respecto, pero sí cuáles serían esos lineamientos importantes que deben de cumplir un modelo. Tercero son las tecnologías de evaluación. Aquí resaltamos particularmente cómo se identifican, cómo llegamos a ellas y un poco más allá de los medicamentos, también un gran apartado de procedimientos alrededor. Tenemos el séptimo, la estimación de la población, donde detallamos esas 3 etapas que acabo de mencionar, que a saber es la estimación de la población total, la estimación de la población con la condición de salud y finalmente el refinamiento o esa población objetivo. Tenemos cuarto, la cuantificación de los recursos y de los costos. En ese primer momento es relevante cómo llegamos a primero esas dosis para las tecnologías de evaluación a las que van a ser sometidas a la IP. ¿Por qué defino 3 miligramos y no 4, 5, 10? ¿Cierto? La literatura, la consulta de expertos, particularmente en el contexto local. Y luego, si voy a costear unos eventos adversos,
¿cómo defino yo ese tratamiento de los eventos adversos? ¿Cómo llego ya? Entonces, es particularmente importante esas fuentes, dejarlas claras, y luego los costos, los precios. Precios por cantidad nos daría ese costo, entonces esos precios, esa valoración por unidad de medida, ¿cómo llegamos allá? Ahorita voy a ampliar un poco más ese tema. El 9, la participación de mercado, cómo ese conjunto de tecnologías interactúan entre sí. Finalmente tenemos en 10º el cálculo de impacto presupuestal y la presentación de esos resultados. Aquí buscamos presentar ese caso base, cuál sería el ideal que deberíamos estar en un impacto presupuestal, y en análisis de sensibilidad particularmente vamos un poco más allá en dar una orientación de cómo debería ser ese script, cuáles serían esas secciones, números, palabras, anexos, para orientar tal vez a personas que están iniciando con su análisis de impacto presupuestal o pues, quisieran hacerlo con las metodologías propias del IETS. Tenemos 11 los procesos de participación de particularmente importancia, como hemos venido en la mañana de hoy, como nos decía nuestra compañera Lorena, aquí involucrar a los pacientes y cómo deberían orientarse sus informes de AIP hacia los pacientes. Tenemos en la sección 12, la herramienta computacional, tenemos el modelo, los insumos, pero venga, ¿dónde corremos esto? ¿Dónde ejecutamos? ¿Cómo conjugamos esa información en un resultado? Entonces aquí vamos a darle un poco de zoom a ello. Finalmente tenemos los anexos, una ampliación de las metodologías y formatos que tenemos allí sugeridos para el público. Particularmente hay uno que resaltamos, que es la lista de chequeo con todos estos elementos que tienen como el resumen metodológico que pudiera ser un análisis de impacto presupuestal de buena calidad. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos elementos? Además de la sección anterior, ¿qué es lo nuevo? Entonces, aquí rescato entre todos los elementos que acabo de mencionar, algunos que para mí fueron de importancia como economista, pero pueden haber otros elementos igualmente relevantes. Primero, las fuentes actuales de precios. Tenemos el SISMED, el Sistema de Información de Precios de Medicamentos para Colombia, sin embargo, una nueva circular. Esa nueva circular implica una nueva forma de estructurar la información, de filtrarla, de parametrizarla y hacer un manejo adecuado de ello. Entonces, aquí en este manual explicamos ello. La otra actualización es que en la versión 2014, a través del anterior sistema de seguridad social, antes de la ley 100, se basaba en los manuales tarifarios, se pagaban ciertos procedimientos en salud a través de unos manuales tarifarios. Aquí, un proceso más actualizado, nos basamos en las bases de información en la cual se definen los precios hoy. ¿Cuáles son? El sistema de la base de datos de suficiencia, que es el que paga los recursos con base a la OPC, y en este caso, donde se establecen todos esos recursos que se pagan a través de la OPC, y tenemos recobros OMIPRES, que es el que todo lo que no es UPC o a través de presupuestos máximos en el caso de MIPRES. Tenemos más allá de los medicamentos, aquí pues vemos que muchas de las evaluaciones de tecnología son centradas en medicamentos, aquí nos orientamos particularmente a darle un foco central a procedimientos y damos algunas aristas de las tecnologías de salud digital, y en todos esos aspectos relevantes allí, la parte de vacunas y la parte de dispositivos. Tenemos algunos esbozos, no, este manual no es dirigido a centrarnos en un aspecto, pero sí vamos cómo pudiera matizarse el análisis de impacto presupuestal ante esas nuevas tecnologías. La relevancia del software, aquí precisamos cuáles serían esos software que pudieran recomendarse, particularmente recomendamos Excel o R y Python, que son las distintas, el primero porque tiene mayor acceso y los segundos porque generalmente son software libres. Igualmente, las recomendaciones allí aplicadas pudieran aplicarse o desarrollarse para otro software, en términos de los requerimientos que debe tener la información, los insumos en la forma que se reportan, la forma en que se estructura el código y la forma pues, que tiene que ser el manual de usuario. Tenemos también los procesos de participación, como venía aquí mencionándoles, la parte de cómo se deben interactuar, la relevancia que pudieran entrar a estos pacientes, por ejemplo, expertos clínicos dentro del proceso y cómo pudiera ser la forma en la cual se comunica con ellos. Tenemos ejemplos y fuentes, para todas las secciones tenemos distintos ejemplos y si bien nosotros no somos los que tenemos acceso a las bases de datos, no somos las personas que alojamos el SISMED, la suficiencia, pues damos los correos, damos los links o orientamos donde pudieran obtener las personas que son esas capacitaciones de forma tal que tengan un acercamiento más directo, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, que es la institución que generalmente ostenta estos derechos. Tenemos la clasificación de los costos de acuerdo al tipo de costos de administración, de tecnologías en salud, también los precios de adquisición, ahorita los vamos a ver en más detalle. Los datos del mundo real, particularmente tenemos la parte de precios del SISMED, de suficiencia y también la estimación de la población. Podemos mirar algunas bases de datos donde se pudiera tomar
esta información. Nos hemos identificado que a través de algunas búsquedas dirigidas de población se pueden llegar a una precisión un poco más real, más que incluso a través de otro tipo de búsquedas. Tenemos la relevancia del modelo, como venía explicando, pues el modelo lo que nos estructura todo este andamiaje. Muchas veces se desarrollaban modelos muy simples o simplemente se dejaba a un lado el modelo, pero todo este tipo de cálculos se debe desarrollar a través de una estructura lógica y todo tiene supuestos. Entonces hay modelos, hay una fórmula adecuada para cada necesidad. ¿Cuál es la adecuada? Pues la parsimonia, el modelo más simple es el que pudiera explicar mejor para la toma de decisiones. Sin embargo, pues por mucho que uno quiera que un modelo sea simple, si tenemos una vacuna, pues necesitamos unos modelos que correspondan a ese tipo de necesidades de acuerdo a la fuente de información que tenemos. En ese caso necesitaríamos modelos dinámicos que son un poco más complejos, pero nos pudieran dar respuesta realmente a la necesidad que estamos buscando. Otras perspectivas, si bien este manual tiene la perspectiva del sistema de seguridad social en su generalidad y tenemos una manual particular de dietas hospitalarias, aquí damos algunos vistos, algunas aproximaciones, algunas recomendaciones para otras perspectivas, de forma tal que si una persona quiere hacer una IP para una IPS o para una EPS, pues puede verse un poco allí reflejada. El caso de referencia, como les venía diciendo, toda esta recopilación metodológica nos basamos en unas recomendaciones principales, las cuales vamos a ver a continuación, en la cual, pues, digamos, se concluye todo el manual. Una lista de verificación, una lista de chequeo donde tenemos todos estos elementos y en la cual una persona puede verificar, siguiendo los lineamientos del manual, si su IP cumple o no, digámoslo con nosotros, las distintas recomendaciones que nosotros estipulamos. Tenemos un análisis de incertidumbre que anteriormente o dentro de la literatura convencional de IP no se tiene en cuenta o no se tenía en cuenta, y ahorita pues digamos lo traemos esos conocimientos que se vienen generalmente a la evaluación económica aplicados al análisis de impacto presupuestal. Entonces voy a darles algunos temas particulares, el cálculo de precios, que es digamos la gran deuda de las fuentes de información. Entonces vamos a iniciar con una etapa 1, lo dividimos en 4, en la búsqueda y extracción de la información, medicamentos a través del SISMED, procedimientos a través de su suficiencia, recobros y MIPRES. En una etapa 2, todas las bases de datos tienen problemas, particularmente una de las formas de corregir estas bases de datos es con la parametrización de las variables, el análisis de valores atípicos y la actualización de los registros. Cuando tenemos registros que son poco actualizados, por ejemplo, de años anteriores, cuando tenemos registros que tienen datos bastante anómalos o cuando tenemos variables, en el primer caso en la parametrización, que se deben de corregir a través de búsquedas, por ejemplo, a través del INVIMA, que es nuestra entidad regulatoria normativa en términos de medicamentos. Tenemos el cálculo de los precios. En el caso de los medicamentos, tenemos los precios promedios ponderados, inferior, medio y superior, por unidad mínima de concentración. Aquí importante, para cada forma farmacéutica o vía de administración, que es como se debe realizar, porque así se da la dosis, así se da la práctica clínica, pues así correspondientemente debe ser ese precio. Y en cuanto a los precios, ¿por qué es un precio ponderado? Porque tenemos distintas casas, distintos principios, marcas, y entonces allí miramos cuál es las ventas que se dan en el país y corresponde a ello, pues esa tendría mayor participación en ese precio. Los procedimientos, aquí en este caso, igualmente tenemos el precio medio, inferior, medio y superior. ¿Por qué los tenemos tanto en medicamentos como procedimientos tres variables? Para podernos aproximar a esas distribuciones para los análisis de sensibilidad. Entonces, aquí ya vamos mirando cómo pudiera moverse esos resultados, tanto en un caso base como en unos precios inferiores como en unos precios máximos. Y en este caso nos asociamos esos precios de acuerdo a la distribución de los datos. Cuando tenemos altos datos dispersos, generalmente vamos mirando cómo se mueven esas estadísticas descriptivas y después del análisis de valores atípicos, cuáles son esos precios realmente. Finalmente, una etapa 4, comparamos esos precios basados en esas bases de datos con los precios regulados, que actualmente se da a través de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. La clasificación de los costos. Empezamos con el primero. Costos de adquisición son los precios en los cuales adquirimos la información. ¿Cuáles precios? Los que acabé de mencionar anteriormente. Luego tenemos los costos de administración. Vemos que allí pongo una inyección, realmente son los costos que se deben de aplicar a esos para poder aplicar esos medicamentos. Aquí particularmente son relevantes y en general los costos cuando esa nueva tecnología genera cambios en los otros costos. Si tenemos una tecnología que la administración no dista mucho de esas tecnologías actuales, pues digámoslo, el costo marginal o el costo adicional, pues el esfuerzo de construir ese caso típico no importa mucho, aquí nos importa si adicional o ese marginal, al menos desde, digámoslo, desde lo que hacemos desde el IATS.
porque vemos que a veces esos análisis de impacto presupuestal, como nos mostraba Juan Carlos, en posicionamiento tenemos un gran número de moléculas, pues aquí también tenemos un gran número de moléculas para todos los medicamentos, por ejemplo, que tengan indicación INVIMA para la depresión. Costos de monitoreo. En este caso, esos costos para la seguridad que se tienen que mirar para controlar al paciente que no vaya a tener un deterioro de su estado de salud. Por ejemplo, en trasplante de corazón, para medicamentos inmunosupresores, se debe estar vigilando al paciente de que no vaya estando un deterioro y eso es como lo va afectando sus medicamentos. Tenemos el costo del diagnóstico, particularmente un ejemplo de ello es la warfarina, que ese medicamento para trombosis venosa profunda, pues tiene que darse una prueba diagnóstica anterior en comparación con sus otras alternativas de evaluación que no lo requieren. Ese es un caso específico de esas pruebas diagnósticas que se requieren para esas nuevas tecnologías en comparación con las tecnologías que ya se encuentran en el mercado. Costos de tratamiento de los eventos adversos, secundarios y complicaciones, todos esos costos asociados a la probabilidad de ocurrencia de estos eventos en cada una de las tecnologías. Y finalmente tenemos los costos relacionados con la condición de salud. Hemos hablado de la seguridad, pero ¿qué pasa si tenemos también la efectividad? ¿Qué pasa si hay una indiferencial, por ejemplo, en la supervivencia o en las hospitalizaciones? En este caso, como estamos hablando de monto financiero, buscamos también cuantificar cuál es ese resultado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que involucrar desde la efectividad de esos resultados que se puedan cuantificar en términos de recursos de salud, aquí estarían entrando en esa última casilla de esos costos relacionados con la condición de salud. Un ejemplo, las hospitalizaciones evitadas a través de esas muertes evitadas o sobrecosto de esa supervivencia adicional por un medicamento para el cáncer que me la mejore. En cuanto a los resultados del caso base, esta es la presentación que se sugiere, original de Moscov. Entonces tenemos los costos totales de la tecnología X. En este caso vemos que en el escenario actual tenemos unos guiones, es decir, en ese momento no está incluida. Tenemos la tecnología Y que está incluida. En el escenario nuevo ya tenemos las dos tecnologías. Entonces tenemos el costo total del conjunto de tecnologías en el escenario actual. Simplemente sería la suma en cada año, el año 1, año 2, año 3, y del escenario nuevo sería la misma suma, pero incluyendo pues la tecnología. El impacto presupuestario es la diferencia entre el escenario nuevo y el escenario actual. Entonces, ¿qué entendemos como año 1? Es el año en el que se espera se aplique la política. Si estamos en el 2022 y este AIP está planeado para que se ejecute o se piense o se planifique para el siguiente año, ese año 1 sería 2023. Ese sería como el caso base de el análisis de impacto presupuestal. Aquí a manera de ejemplo, también tenemos cómo se espera que se presente análisis determinístico. Esto viene de evaluación económica. Aquí la diferencia sería nuestro outcome, que sería el impacto presupuestario, y tenemos que el caso base, cómo nos movemos hacia menos impacto o hacia más impacto. Incluso aquí está todo en términos positivos, pero podemos tener tecnologías que son ahorradoras que pudiera ser hacia el eje negativo. En los principales parámetros, por ahora, por mencionar algunos que se pueden identificar, tenemos la participación de mercado de la nueva tecnología. ¿Qué pasa si esa nueva tecnología coopta más o menos mercado? La incidencia, ¿qué pasa si tenemos el valor inferior de esa incidencia en términos de la revisión de literatura? Igualmente la prevalencia. ¿Qué pasa también si cambiamos la dosis? Porque tenemos unas dosis base, pero también podemos tener unas dosis mínimas y unas máximas. Los precios, y como venía mencionando anteriormente. Finalmente, estamos en la parte 3, del caso de referencia. Vamos a mostrar las principales recomendaciones de cada uno de los ítems. Son 10 ítems. El primero es las tecnologías de evaluación. Son aquellas tecnologías que vamos a incluir. Tienen que estar asociadas, por supuesto, a la condición de salud y seguir pues, las recomendaciones que da la indicación o la autoridad sanitaria. Particularmente, también tenemos que agruparlas dentro de ese escenario nuevo y actual, cuáles están financiadas con esa fuente y cuáles no. Tenemos, la segunda es el modelo de análisis, el tipo de modelo, los supuestos, las fuentes de información, también las formas de validación, la validación aparente, interna y externa, y la discusión con los actores estratégicos. Lo que buscamos, como nos contaba la compañera Lorena, buscamos que todos los procesos del IEX sean completamente transparentes. Particularmente este proceso tiene dos momentos de participación con los expertos clínicos, donde se valida en un momento el modelo y todos los insumos, y luego se presentan los resultados que se tuvieron de este mismo modelo. Tenemos la recomendación, la perspectiva es la recomendada del sistema de salud. Sin embargo, también damos, como lo mencionaba previamente, algunas recomendaciones particulares para algunas perspectivas y cuáles serían esos intereses que pudieran tener esas otras perspectivas. El horizonte temporal es de 3 años, más o menos es
lo que encontramos en la literatura y más o menos es lo que se planea, digamos, lo que puedan utilizar el tomador de decisiones esta política. Tenemos un año, digamos, en la cual se hace el análisis y 3 años de ejecución. Aquí tenemos un periodo más o menos de 4 años. Sin embargo, pueden haber que otros tipos de análisis requieran un horizonte temporal más largo, más extenso. Por ejemplo, tenemos las vacunas. En 3 años no vamos a ver los efectos deseados de un proceso de vacunación. Necesitamos hacer modelos de más extenso horizonte temporal para poder tener esos resultados. Tenemos la población, los 3 momentos. El primero, asociado a la perspectiva de las bases de datos pertinentes, en este caso sería el BEDUA, que tiene la población afiliada por sexo y edad, y en algunos casos incluso por región. Tenemos la población con la condición de salud. Aquí ponemos 3 ejemplos de 3 medidas epidemiológicas deseadas, pero pueden haber más, pero en este caso pues tienen que ser medidas completamente de buena calidad y que pues cumplan los requerimientos que nos han venido contando los compañeros de epidemiología. La población objetivo generalmente es identificar y seleccionar cada uno de esos grupos relevantes a los cuales va a orientar la tecnología. Tenemos los costos y sus fuentes, ya hemos venido hablando mucho de eso, tenemos la parte de la identificación, los precios y los costos totales. Aquí particularmente importante también separar esos costos de la tecnología que se evalúa y los costos de cada uno de los eventos que se incluyen. La participación de mercado, de considerar todas las distintas características a nivel de mercado, regulación, acceso y demás, asociado a la condición de salud y a las tecnologías. Tenemos los resultados de discusión y recomendaciones, es lo que acabé de mencionar previamente. Tenemos los procesos de participación y finalmente la herramienta computacional con todos los requerimientos, que esos últimos 3 elementos fue los que di Zoom. Finalmente, con las conclusiones, tenemos 2 elementos. Primero, como venía mencionando, inicié mi presentación, la actualización constante. Cada vez tenemos nuevas tecnologías en salud, lo que nos implica nueva información a la cual tenemos acceso, y eso nos implica una construcción metodológica constante que nos resuelvan estas nuevas necesidades de estas nuevas tecnologías. Cerramos la presentación con algunas recomendaciones de política en la cual pudiera servir el manual. En este caso, contar con una herramienta con metodologías y fuentes de información actualizadas. Esto nos permitirá una asignación eficiente de los recursos financieros y lo cual a su vez nos permite planear recursos financieros para el futuro y finalmente nos va a permitir tomar decisiones de tecnología en salud de forma técnica y transparente.